Muy bien, iniciamos con la grabación, chicos. Está la semana 13. Vamos a compartir el material rapidísimo por acá. Ahí está. Muy bien. Primero tenemos la presentación, ¿de acuerdo? La presentación. Ahí está. Semana 13. Y nos dice el día 3 nuevamente. Pero ahora ya cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Por ejemplo, nos habla aquí sobre la página 66, 67. Nos da un gráfico. Muy bien. Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos dice que vamos a trabajar estas páginas. Miren, ahí está, un gráfico. Luego tenemos aquí de un par de preguntas nada más que contestar. Este es el día 3, ¿cierto? Eh, bueno, la primera pregunta es de qué trata la situación. Sabemos que para eso tenemos que leer aquí, ¿cierto? Leer aquí del problema. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de gráfico se muestra? Observamos un gráfico de barras. Muy bien, son preguntas sencillas. En realidad esta es la introducción al tema, esta es la parte inicial del tema. Entonces, de todas maneras, aquí también tenemos con la parte de la solución, la cual nos va a permitir verificar nuestra información, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta era ¿de qué trata la situación? Luego, ahí está. Aquí ejecutamos un plan para poder desarrollar las dos preguntas. Ahí está. Y observamos en este caso el tema que vamos a tratar, que eso es lo que vamos a especificar nosotros en el día 4. Aquí hablamos de datos agrupados, ¿de acuerdo? Esto es lo que de alguna manera yo quiero resaltar. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con datos agrupados y vamos a trabajar con esta fórmula, la fórmula de la media aritmética, que es la sumatoria de los FI multiplicados por los XI. En otras palabras, es aquí un cuadro más adicional, la suma dividido entre n. Vamos a utilizar esa fórmula. Bueno, vamos por aquí. Muy bien, esto es la presentación del día 4. Ahí está, páginas 76, 77 y 78. Por aquí tenemos estas páginas, 76, 77 y 78. Y nosotros nos vamos a concentrar hoy día en esta pregunta de acá, chicos. En esta pregunta que tiene que ver con intervalos. ¿De acuerdo? En esta pregunta que tiene que ver con intervalos. Muy bien. Esa es básicamente la consigna del día de hoy. Esta pregunta. Seguimos. Y también por acá tenemos la solución. Muy bien. Dejamos de compartir. Muy bien. Voy a mostrarles un vídeo. Bueno, antes de enseñar el vídeo, escuchen, cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, vamos a hablar de 3 medidas: la media, la mediana y la moda. Pero estos se clasifican en dos, en los datos agrupados y en los datos no agrupados. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de datos no agrupados, era sencillo. ¿Por qué? Porque la moda era el que más veces se repetía. Así de sencillo. La media, ¿qué hacíamos? Sumábamos todos los datos y dividíamos entre el número de datos. Y la mediana, ordenábamos los datos y el que se ubicaba en el centro, ese era mi mediana. Y si no había nadie en el centro, cogía los dos del centro, hacía la semisuma y ese era mi mediana. Eso es para datos, en este caso, no agrupados, ¿de acuerdo? Entonces teníamos 3: media, mediana y moda. Lo que vamos a ver el día de hoy es, vamos a incidir en datos agrupados. Es decir, ¿qué significa datos agrupados? Que tienen que ver con intervalos. Por ejemplo, vamos a verlo en el vídeo y luego vamos comentando. A ver, escuchen aquí, por favor. Estas medidas corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Las más utilizadas son la moda, la media y la mediana. Los datos agrupados se utilizan cuando los valores de la variable son muchos. Conviene agrupar los datos en intervalos o clases para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para trabajar
este tema lo haremos sobre un ejemplo. Dice que la siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos al preguntarle a un grupo de estudiantes cuántas horas al día navegan en Internet. En esta tabla observamos dos columnas. La primera nos da el tiempo en horas y la segunda la cantidad de estudiantes. El tiempo en horas está dividido en 5 clases. Cada uno de estos intervalos agrupan los valores que se encuentren entre estos dos números, los cuales se llaman límite inferior y límite superior. Esta tabla nos indica que estudiantes que están entre 0 y menos de una hora hay 12 estudiantes. Y estudiantes que están entre una hora y menos que 2 son 16. Y así sucesivamente con cada uno de los 5 intervalos. Y la cantidad total de estudiantes es de 180. Para calcular las medidas de tendencia central, vamos a empezar a desarrollar una tabla de frecuencias. La primera parte tendría estos tres elementos: el intervalo, la marca de clase que es x sub i y la frecuencia absoluta que es f sub i. Esta frecuencia absoluta corresponde al número de datos que se encuentran en cada intervalo. Como podemos ver, la cantidad de estudiantes se relaciona con f sub i. Y por ejemplo, en el cuarto intervalo, que va de los valores que están entre 3 y menos de 4 horas, estudiantes es 52 y por ende f sub i también es 52. Ahora, la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Corresponde al valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros como son la media o la desviación. En la tabla de frecuencias, x sub i es la marca de clase y corresponde en cada intervalo al límite inferior más el límite superior dividido. Muy bien, eso es importante, chicos. Vamos a ver como primer punto la marca de clase. La marca de clase nos va a permitir, en este caso, más adelante, poder desarrollar nuestra media, nuestra mediana, ¿de acuerdo? Este es importante, pero no es otra cosa más que sumar el inicio del intervalo más el final del intervalo y dividirlo entre 2. A ver, continuemos. Entre 2. Si tomamos el primer intervalo, vemos que el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Por lo tanto, vamos a hacer la suma. 0 más 1 dividido en 2 va a ser igual a 1 medio, lo que es igual a 0.5, que es la marca de clase del primer intervalo. Ahora, si realizamos el mismo procedimiento con el segundo intervalo, cuyos límites son 1 y 2, el valor de x sub i va a ser de 1.5. Y así sucesivamente se pueden obtener los valores del tercero, cuarto y quinto intervalo. Hay que tener en cuenta que estos valores no se suman en la tabla. La clase modal o intervalo modal es aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. En este ejemplo, el intervalo 4 a 5, que en este video vamos a usar. Tengamos en cuenta que la modal absoluta de este ejemplo, veamos como el valor de la primera frecuencia. Esta tabla, la frecuencia acumulada. Lo que sucede, chicos, es de que nosotros tenemos, igual cuando hablamos de intervalo, vamos a hablar de 3. Vamos a hablar de la media, de la mediana y de la moda. ¿De acuerdo? De 3 también. La diferencia es que ya no es tan sencillo como antes ya. Antes la moda era el que más se repetía y punto. No, cuando trabajamos con intervalo vamos a utilizar con una fórmula. Para la mediana tampoco ya no lo vamos a ordenar, sino vamos a utilizar una fórmula. Y para la media también una fórmula. A nosotros en esta sesión, en esta semana, solamente nos viene la media, ¿de acuerdo? Es por eso que la parte de la moda no la voy a reproducir, ¿de acuerdo? Porque solamente aquí, esta parte sí es importante porque acá aparece el F sub I mayúscula. Frecuencia, por acá. Listo. Ahí termina la moda. Listo. Vamos a la mediana. Muy bien. Escuchen el F sub I. Para poder calcular la mediana se requiere tener antes la frecuencia acumulada. En esta tabla, la frecuencia acumulada corresponde a F mayúscula sub I. Veamos cómo el valor de la primera frecuencia absoluta corresponde al valor de la frecuencia acumulada.
y estas se van sumando sucesivamente hasta llegar al último. Por ejemplo, a ver, Tracy. Tracy, activa el micrófono. Dígame. Tracy, hija, mira, escúchame. Sí, Por ejemplo, por qué en este caso sale 28 el F sub I mayúscula? porque se está sumando lo que está arriba del 12 más el 16. Excelente, muy bien. Esa es la idea de la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Jocelyn, ¿cómo es que se origina el 120? León, ¿Sí? ¿cómo se origina el 120? De la suma de 68 más 52. Claro, excelente. También o yo puedo decir todo, profesor, y suma 120 hasta aquí. Muy bien, excelente. Es importante saber que tengan claro esa parte. Continuemos entonces. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada también es importante saber cómo se origina. Bueno, de ahí iba a hablar de la mediana. La mediana. Yo necesito comenzar sobre esta de aquí. Aquí nos vamos a concentrar porque esta semana vamos a hablar de la media, ¿de acuerdo? Entonces, antes de confundirnos hablando de las tres directamente, nos concentramos aquí en la media. O también se conoce como media aritmética o promedio. Bastante atención en esta parte, chicos, que esto es fundamental para el ejercicio. La media o media aritmética corresponde al promedio de todos los valores. Se representa con una X barra y en la tabla de frecuencias la hallamos con esta última columna que tenemos, en la cual se multiplica X sub i por F sub i, es decir, se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Los valores y la sumatoria de esta última columna son muy importantes porque nos permiten calcular el valor de la media. Observemos que para calcular la media tenemos esta fórmula en la cual se van sumando las multiplicaciones de las marcas de clase y las frecuencias absolutas y se divide por el total de datos que es la n mayúscula. Ahora vemos acá cómo se van multiplicando los valores de estos dos. Si vemos, estos valores los tenemos en la última columna. Ahora, el promedio sería igual a la suma de 6 más 24 más 100 más 182 más 270 dividido en 180, lo cual nos da un valor de 582 dividido en 180 es igual a 3,23, siendo el 3 un valor periódico. O sea que el promedio es igual a 3,23 horas para este ejercicio. Para finalizar, en resumen. Muy bien. Entonces, ahí tenemos esa parte importante, la que vamos a trabajar ahí, que es el promedio o también conocido como media, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es bastante importante. Ahora sí, con esto vamos a ver nuestra pregunta del día de hoy, ¿ya? Y por ejemplo, aquí miren, ve que tiene que ver con intervalos, ¿de acuerdo? Un ratito voy a compartir. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Tiene que ver con intervalos. Esta es la parte donde vamos a hablar nosotros. Muy bien. Veamos. Nos dice, por ejemplo, a ver, aquí subimos un poquito. Ya. Dice que la empresa de transporte interprovincial se contabilizan las horas de manejo. Estas son horas de manejo. Sigamos. Horas de manejo de los conductores de dos empresas de transporte interprovincial. Se obtienen las siguientes tablas. La primera tabla, la segunda tabla. Sigamos. De esta información responde la pregunta. Determina la media de horas de manejo de las empresas y señala a la afirmación correcta correspondiente. Muy bien, lo que yo necesito en primer lugar es la media de hora de manejo, tanto de la empresa A como de la empresa B. Entonces, voy a tratar de hacer un cuadro, ¿de acuerdo? Voy a tratar de hacer el cuadro aquí. Voy a subir esto un poquito más. Ahí está. Muy bien.
Entonces, recuerden qué necesitábamos. Por ejemplo, a ver, vamos a extender esto acá. Vamos a quitar un poco de zoom. Por ahí. Listo. Ahí está. Muy bien. Recuerden qué necesitábamos. Mejor esto acá. Listo. Vamos a colocar una especie de, para poder desarrollar nuestro ejercicio. ¿Qué pasó? A ver, ahí está. Muy bien. Por este lado. Borramos esto. Vamos a borrar. Muy bien, luego vemos las respuestas. ¿Ya? Lo primero que necesito es trabajar la empresa A y la empresa B. Entonces, aquí, muy bien. Miren, aquí nos hablan sobre el número de conductores. Acuérdense que esto de aquí, voy a condicionar esto. Este número de conductores voy a borrar. ¿De acuerdo? Y aquí número de conductores voy a borrar. Listo. Aquí, por ejemplo, voy a trabajar mi marca de clase. Mi marca de clase. Ahí está. La marca de clase es el XY. Muy bien. El XY, mi marca de clase. Muy bien, esa primera parte. Este de aquí, el número, viene a convertirse mi FI. Ahí está. Vamos a colocar mi FI. Ahí está. F. Ese va a ser mi FI. Muy bien. Y luego, ¿qué más tenía? ¿Qué más tenía? Acuérdense, para la media. FI mayúscula. FI, mi FI, multiplicado Ah, por mi F, mi XY por mi FI. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces voy a agregar las líneas aquí. ¿De acuerdo? Voy a agregar las líneas. Acá. Muy bien. Miren, ahí está. Y aquí está el otro valor. Ahí está. Excelente. Entonces vamos con la primera empresa. La primera empresa, ¿cómo calculo el XY? Acuérdense, voy a colocar por acá XY. XY así lo voy a colocar, es pequeña, pero bueno, lo coloco ahí. XY, ¿a qué es igual? Al límite superior, Inferior, límite superior, superior. entre, No, más. Límite inferior. Y eso dividido entre entre 2. 2. Esa es la fórmula, chicos, para, en este caso, ahí está. Ese es para el XY, ¿de acuerdo? Entonces vamos colocando mentalmente, chicos. Vamos ya tercero, mentalmente. Decimos, a ver, ¿cuánto sería? 110 más 120 me da 230. Entre 2, 100, 115. 115. Muy bien. Primer valor. Ya está. Completamos. 15. Siguiente. 125. Siguiente. 135. ¿Cierto? Estamos sumando nada más. Aquí, ¿cuánto? 155. 145. Ahí está. Lo único que he hecho es sumar estos dos. Me da 290 entre 245. Perfecto. Por aquí vamos a colocar al total. ¿De acuerdo? Total también es importante. Total. Ahí está. El XY no lleva total. Por si acaso no lleva total. Listo. Sigamos. Mi FI. FI sí lleva total. Entonces decimos, a ver, ahí 50, 70, 80. 80. Su total es 80. Ahí está.
Muy bien. Ahora sí, multipliquemos. Multipliquemos, chicos. Acá, rapidito. 110 por 20. 115 por 20. Calculadora. 115 por 20, Sí. 2300. 2300. 2300. Muy bien. Gracias. 2300. Siguiente. 125 por 30. 3750. Gracias. 3750. Excelente. Sigamos. 135 por 20. 2700. Gracias. 2700. Siguiente. Por 10. Más fácil. 1450. Excelente. Ahora sí. Suma total, chicos. Suma total. Suma total. Vamos. Ah, suma total. Cero. Cuento. 6330. ¿Cuánto? 6330 a mí me sale. No. A ver, revisen. 8200 a mí me sale. ¿Cuánto? 8200. 8. No. Ah, me equivoqué acá. A ver, sumando. 8895. ¿Cuánto? 8895. 8000. A ver, de nuevo todos, por favor, verifiquen. Todos verificando. Tenemos 10100. 2300 más 3750 más 2700 más 10200. 10100. 10.000. Muy bien. 10.000, ¿cuánto? 200. 200. 10.200. Excelente, muy bien. Ahí está, 10.200. Ahí está el total. Excelente. Sigamos rapidito. Ahora sí, acuérdense cuál es mi fórmula. Este es para mi XY, pero yo necesito para el promedio. El promedio también se llama promedio o media, ¿de acuerdo? Voy a llamarle media. Media. Entonces, aquí es igual. Acuérdense que era la suma de los XY multiplicado por los FI, la suma de todos ellos. Es decir, 10.000, 10.200. ¿Qué tenías que hacerlo? ¿Dividirlo entre quién? ¿Dividirlo entre quién? ¿Entre 80? No. Ah, claro, muy bien, entre el total, ¿verdad? Entre el total. Entonces el total es 80. Dividimos. Entre 80 sale 127.5. 127,5. Muy bien. Entonces, miren, una vez que está el cuadro, ya es sencillo esta parte. Es la sumatoria del XY por el FI. Ahí está. Entre la sumatoria de los FI. Vamos rapidito aquí. Aquí. A ver. Vamos a llamarle X. Ya sabemos que es el XY. Aquí le vamos a llamar F minúscula. Ya sabemos que es el FI. Y a un costado nuestro X multiplicado por nuestro F. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Hacemos aquí 3 líneas rapidísimo. Ahí está. Por acá ya está. Y abajo escribimos el total. El total. Total. Muy bien. Ahora sí, los números. Vamos con la media. ¿Cuánto? La media. La media, chicos. 110. 110. Listo. Siguiente. 120. 120. Siguiente. 130. 130. Siguiente. 140.
140, excelente. Muy bien, ya terminamos con las medias. Ahora sí, multiplicación. Multiplicación. 3.300. 3.300. 3.300. Siguiente. 6.000. ¿Cuánto? 1.000. 6.000. Muy bien, siguiente. 6.000. ¿Cuánto? 3.900. 3.900, gracias. El último, 1.400. 1.400. gracias. La suma total, 14.600. ¿Ya? Les ayudo. Ahora el FI, ¿cuánto? ¿Cuánto el FI? 120. Muy bien, 120. Ahora sí vamos con la segunda media, ¿de acuerdo? Media. La media sería igual a 14.600 entre 120. Eso Sería, profesor, 121,666 seguido. 0,7 redondeado, ¿te parece? ¿Sí? Sí, redondeado. Muy bien. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos preguntan? Escuchen, voy a leer las preguntas, ¿ya? Porque ya tenemos las respuestas. Nos preguntan, miren, nos preguntan, nos dicen, a ver, vamos acá. Dice, ¿la media de la empresa A es igual a la media de la empresa B? ¿Son iguales las medias? No. No, no son iguales. Segunda pregunta, ¿la media de la empresa A es menor que la empresa B? Sí. Sí. Ya, correcto, muy bien, correcto. Siguiente, ¿la media de la empresa A es mayor que la de... No. Entonces No, la correcta es la B. Muy bien, chicos. Y eso es básicamente la clase de hoy. Miren, hemos aprendido marca de clase, la multiplicación del XY por el FI, y hemos aprendido la media, ¿cierto? Hemos aprendido a sacar la media. ¿Qué se hace? La sumatoria de todo esto entre el total, ¿de acuerdo? Entre el total. Muy bien, entonces esa ha sido la clase de hoy para aprender en este caso a sacar estos resultados. Vamos a borrar esto. Vamos a sacar. Vamos a borrar esto. Muy bien, entonces aquí dejamos la grabación. Excelente. Entonces una pregunta similar a esto, chicos, viene. ¿De acuerdo? Yo creo que ha estado entendible. Todos ustedes me han ayudado a poder sacar esa información. Muy bien. Gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Estoy subiendo también la pregunta adicional de la sesión 12 que me falta. Una pregunta sencilla nada más. Y esta todavía es para la sesión 13. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Sí?